Y vamos a estar buscando en la palabra del Señor, en la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y leyendo la palabra del Señor dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en esta hora te alabamos, te exaltamos y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como digno de toda gloria, honra y alabanza, Señor. Dios mío, nos gozamos en ti, Señor, te cantamos a ti, Señor, te hemos cantado a ti. Señor, y queremos vivir para ti, honrarte, exaltarte. Yo te ruego, Dios mío, que tú me des claridad para compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú abras los corazones también de mis hermanos, Señor, para estar atento a tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, tu bendición, Señor Dios, y que tú también hables a nuestras vidas en esta hora. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algún tiempo escuché una historia acerca de Marco Aurelio. Este fue un general y un político muy conocido en el Imperio Romano. Dice que este hombre contrató a una persona, a un hombre que estuviera con él en todos los eventos públicos. Este hombre Marco Aurelio era una persona muy influyente, muy importante, lo adulaban mucho y dice que él contrató a este hombre no para que velara por su seguridad, no para que lo guiara o le aconsejara, sino que él contrató a este hombre para que cada vez que alguien lo adulara, le dijeran: tú eres lo mejor, no hay nadie como tú, eres la salvación de Roma. Este hombre tenía que venir al oído y decirle: tú eres solamente un hombre. Tú eres solamente un hombre. Y yo creo que esta actitud de este hombre, Marco Aurelio, es bastante sabia. Y nosotros como cristianos no tenemos un hombre que nos viene y nos dice que solamente somos hombres. Tenemos la tendencia de creer que somos mejores o que hay cosas buenas en nosotros o que podemos impresionar a Dios y a los demás. Pero la Escritura nos dice que nosotros somos solamente hombres. No es nuestra justicia, no es nuestras actitudes lo que pueden impresionar a Dios. De hecho, la Escritura habla bien fuerte, dice que la justicia nuestra es como trapos de inmundicia delante del Señor. Y es bien fuerte en parte esto. En buena parte, este pasaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana tiene que ver con esto. No es suficiente nuestra justicia. De ninguna forma nuestra justicia humana puede agradar a Dios, impresionar a Dios, sino que necesitamos de la justicia de Cristo, y de eso trata en buena parte este texto. Si usted quiere después
puede usted en sus hogares buscar Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 40, y habla de cómo fue fundada esta iglesia, la iglesia de Filipo, y todo el proceso en que el apóstol Pablo también, el ministerio de Pablo y la fundación de esta iglesia. Pero hablando un poco del contexto de esta carta, tenemos que decir que es una carta, siempre se ha dicho que es la epístola del gozo. Este hecho de gozaos, regocijaos, es algo que está muy claro en esta epístola. El apóstol Pablo habla mucho de esto y siempre se ha reconocido así. Pero tenemos que entender que Pablo estaba preso. Pablo no estaba disfrutando, no estaba en una playa del Caribe, estaba preso. Y él está diciendo que nos regocijemos en el Señor. Y de hecho, esto nos muestra que la alegría o el gozo del Señor no depende de las circunstancias de la vida, sino de reconocer lo que Él ha hecho por nosotros y quién es Dios para nuestras vidas. Esta porción tiene esta epístola tiene muchos pasajes que nos agradan mucho. Uno puede recordar, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, y lo mencionamos mucho. Estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, donde nos habla acerca de la encarnación de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo Cristo Jesús, y nos dice que siendo en forma de Dios se humilló, y dice que tomó semejanza de hombre. También podemos recordar también pasajes como Filipenses 4:13, que todo el mundo le agrada mucho. Pero yo creo que la epístola a los filipenses tiene mucho más que ofrecernos, o tiene más que ofrecernos, y que también es pertinente para nosotros hoy. Algo que tenemos que entender es las situaciones que estaba pasando la iglesia. Nosotros a veces pensamos que la iglesia del principio, la primera iglesia, era una iglesia ideal, donde, bueno, la Biblia dice que tenían todas las cosas en común, que nadie decía tener algo del propio, sino que compartían y partían el pan juntamente y con macedumbre de corazón o con sinceridad de corazón. Pero también habían problemas en la iglesia, en la iglesia de Filipo. De hecho, la Escritura nos dice, por ejemplo, en el capítulo 4, que hay un problema entre dos hermanas de la iglesia, Evodia y Síntique. Y el apóstol Pablo está escribiendo y está diciendo, diles que tengan el mismo sentir en el Señor. A estas hermanas que tengan el mismo sentir en el Señor, ellas pelearon juntamente conmigo por el Evangelio, y él dice que ellas deben tener ese mismo sentir en el Señor. También vemos que él da una recomendación, por ejemplo, para hablar de Epafrodito y para hablar de Timoteo, al parecer para que estos hermanos estuvieran preparados para recibirle, porque quizás no aceptaban tanto el liderazgo de estos hermanos, y él está también diciéndoles que los acepten en amor. Y habían otras circunstancias y otras situaciones en este lugar, porque también la Escritura nos dice al principio de la carta que hay personas que predican a Cristo por vanagloria, por contienda, y están tratando de hacer sufrir más al apóstol Pablo, y él dice, bueno, yo me gozo aún porque Cristo es anunciado, y en esto todavía me gozaré, aunque no sea la mejor manera. Pero habían situaciones en esta iglesia, y yo creo que una de las situaciones más difíciles que estaba afrontando el apóstol Pablo es una situación que era con los judaizantes. Había un grupo de personas, no solamente pasaba en esta iglesia, también en la iglesia de Galacia lo podemos ver que hay esta situación también. Pablo fundaba una iglesia, él compartía el Evangelio, las personas aceptaban al Señor y venían al Señor, pero después dice que venía un grupo de religiosos y trataban de agrandar o decir cosas que tenían que guardar ellos para ser verdaderamente cristianos. Y le decían, bueno, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar la ley. Y el apóstol Pablo está diciendo que no. De hecho, en la epístola a los Gálatas, él dice que si aún uno de nosotros o un ángel del cielo nos anuncia un evangelio diferente del que hemos enseñado, tal persona sea maldita o anatema. Y está esta situación que está teniendo, un poco para tener en contexto lo que está teniendo la iglesia en este primer tiempo. Y si pudiéramos hallar una verdad, si hubiera una verdad central que pudiéramos resumir en esta porción, quizás sería: guardémonos de confiar en la carne, nuestra seguridad está en la justicia de Cristo y nuestra meta es conocerle y madurar en Él. Guardémonos de confiar en la carne, nuestra seguridad está en la justicia de Cristo y nuestra meta es conocerle y madurar en Él. Y
Y hay un comentario inicial, de hecho, el primer versículo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y a vosotros es seguro. El apóstol Pablo está diciendo: a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas, y para ustedes es de beneficio, para ustedes es de bien. Parece que el apóstol Pablo había cosas que repetía, y posiblemente esta enseñanza que va a dar ahora sea una de esas cosas que el apóstol Pablo repetía con frecuencia, porque es algo que es vital. Hay enseñanzas en la Escritura que debemos repetir y que son vitales para nuestra vida, y en parte eso también es lo que está diciendo Pablo. Esta verdad que vamos a compartir hoy, o que vamos a estar viendo hoy, no es cualquier verdad. De hecho, se ha hablado muchas veces que es el centro del cristianismo, o el centro del cristianismo está aquí, en la justificación por la fe, en que es la justicia de Cristo y no la justicia humana. Y primeramente podemos ver en esta porción, en esta parte de la Escritura que vamos a compartir, el peligro de la confianza en la justicia humana. Hay un peligro en confiar en nuestra justicia humana, en creer que somos buenos, en creer que hay algo bueno en nosotros y que podemos impresionar a Dios. De hecho, el tono de Pablo no es muy frecuente. Nosotros sabemos que Pablo amaba mucho esta iglesia, mucho. Y de hecho, en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vemos el amor que tiene Pablo por esta iglesia, pero en esta porción, la que vamos a compartir en el capítulo 3, no es tan dulce Pablo con esta iglesia. Él dice en el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esto nos llama la atención porque vemos un imperativo que se repite 3 veces. Es un mandato del apóstol Pablo, y está diciendo: cuídense de esta gente, cuídense de estas personas. Y él dice que son unos perros. Era despectivo. Los perros no son lo que son para nosotros hoy. No eran esas mascotas agradables que tanto amamos hoy, no. Eran animales despreciables. De hecho, eran animales inmundos también para los judíos. Y él está diciendo que estas personas están haciendo algo que no es para bien de la iglesia. Y se nos parece mucho a la epístola de los Gálatas, como le decía ahorita. Y no entendemos muy bien por qué sucede esto, porque Filipo, este lugar, tenía poca población judía. No sabemos cómo estos judaizantes llegaban a tergiversar el evangelio de la gracia del Señor. Y nos parece serlo. Algunos comentaristas nos dicen que puede ser que sea Tesalónica, donde después el apóstol Pablo tiene también una situación muy fuerte y una persecución muy fuerte ahí en Tesalónica. Y entonces parece que estas personas venían y trataban de tergiversar el evangelio aquí en Filipo. A veces nosotros no vemos tan, damos una impresión de que el evangelio, o que Dios es un Dios amoroso y bueno y justo, y Él es tan cariñoso que no. Y la Biblia lo dice. Dice la palabra de Dios que Él nos ha amado con amor eterno y por tanto nos ha prolongado su misericordia. Y el amor de Dios no está en cuestionamiento en ninguna parte de la Biblia. Pero también Dios es un Dios justo. Y Dios valora mucho su palabra. Y la predicación del evangelio tiene una connotación increíble. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Y voy a poner algunos ejemplos y voy a tratar de ser lo más rápido posible. Por ejemplo, hay un pasaje que nosotros a veces nos confunde un poco. Está Eliseo, y estoy yendo al Antiguo Testamento. Está Eliseo y hay unos jóvenes que empiezan a burlarse de Eliseo y le dicen calvo. Y bueno, la Biblia nos dice que vienen unos osos y los devoran. Y a veces yo no entendía mucho este pasaje. ¿Cómo es? El problema no es lo que algunos comentaristas dicen. El problema no es que estaba diciéndole calvo y este hombre tenía una baja autoestima y entonces vino juicio por esto, sino que lo que estaban diciendo estas personas era mente vacía. Ellos estaban burlándose de Eliseo, o mejor dicho, estaban burlándose de la palabra del Señor. Y cuando Eliseo estaba predicando, estaba profetizando, estaba predicando la palabra del Señor, estos jóvenes vienen y dicen: tú eres un hombre de mente vacía, tú eres un tonto, ¿cómo tú vas a creer eso? Y dice la palabra del Señor que viene juicio sobre estos jóvenes. También hay otro pasaje muy peculiar en el libro de Gálatas, donde Pablo dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Dicen: ojalá los que los perturban a ustedes, estos mismos judaizantes, se mutilasen.
dice el apóstol Pablo. Y también hay un pasaje en Hechos capítulo 13, versículos del 7 al 12, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, donde hay un hombre, un mago, no era realmente mago, era como un consejero, y un hombre parece de Satanás. De hecho el nombre es bastante feo, pero este hombre dice que estaba impidiendo que escucharan la palabra del evangelio, el procónsul de este lugar, y dice que el apóstol Pablo tiene que mandar que le caiga ceguera sobre este hombre, y este hombre se queda ciego, y al final hay juicio también sobre este hombre, y entonces el procónsul se convierte. Entonces Dios le da mucha importancia a las personas que utilizan el compartir la palabra de Dios, o que el mensaje del evangelio llegue también a sus hijos. Y este texto nos habla acerca del tono de Pablo, que es un tono muy fuerte a estas personas, guardados de los perros, guardados de los falsos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Y él dice, porque nosotros somos la circuncisión. La circuncisión no es cortarse un pedazo de prepucio, esa no es la verdadera circuncisión. Dice el pasaje, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La circuncisión no es la del prepucio, la circuncisión es la del corazón, dice el apóstol Pablo en este pasaje. De hecho, Romanos capítulo 2, versículo 29, nos dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es realmente en el interior, el cual ha circuncidado su corazón. Y nos viene se nos parece esta expresión. Y también en Hechos capítulo 7, versículos del 51 al 54, donde Esteban, el mártir Esteban, está dando el discurso sobre el cristianismo, sobre el evangelio, sobre la veracidad del evangelio. Dice que le dice a estos judíos, a estos judaizantes también, le dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Le dice que ellos son duros de cerviz, son duros de cabeza, duros de frente, y son incircuncisos de corazón. Y la Escritura nos dice que la verdadera circuncisión es la del corazón. Romanos capítulo 2, versículo 25, dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, porque no solamente para judíos, también es para los gentiles. Entonces la Escritura nos dice que la verdadera circuncisión era la liberación de la vida del yo, y eso solo lo podían obtener mediante la cruz de Cristo. Y estos son los verdaderos israelitas, los que van al Señor, los que servimos en espíritu, dice el pasaje, nos gloriamos en Cristo y no tenemos confianza en la carne. Y esto nos llama la atención. Esta es la verdadera circuncisión, lo que desea el Señor realmente de nosotros. Pero no solamente esto, sino después hay toda una descripción del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, si ustedes quieren enseñar sus medallas, si ustedes quieren enseñar sus heridas de batalla, yo les voy a enseñar las mías, dice el apóstol Pablo. Y él dice, si ustedes piensan, si ellos creen, si estos judaizantes creen que tienen algo de qué gloriarse en la carne, yo más, dice el pasaje. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, dice el apóstol Pablo, y está dando una descripción de quién es él. De hecho, está diciendo, si hay alguien que tiene de qué jactarse, yo no me jacto de esto, y lo vamos a ver en el versículo 8, ya esto para mí no es ganancia, pero si hay alguien que pudiera jactarse de sus cualidades humanas, de sus cualidades de justicia humana, sería yo. Él dice, yo fui circuncidado al 8º día, era el mandato del Señor a Abraham de que se tenían que circuncidar los niños al 8º día. Dice que él es de la tribu de Benjamín, y esto nos llama la atención, porque el nombre de Saulo posiblemente venga de Saúl, que fue el primer rey de Israel, y era de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín, juntamente con la de Judá, fue las que fueron fieles después a David y después continuando siendo por más tiempo fieles también al Señor. Y él está diciendo, yo soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, es lo que se pudiera decir, hebreos de pura cepa. Yo soy un hebreo de pura cepa. Es un hebreo que es de nacimiento hebreo, pero también de vida, vive como hebreo y además domina la lengua hebrea o habla en hebreo, porque había muchos judíos en este tiempo, muchos hebreos en este tiempo, que no hablaban en hebreo. De hecho, hay una versión de la Biblia muy conocida
se llama la Septuaginta, ya estaba en el tiempo de Jesús, la traducción, la LXX, y que estaba en griego porque había muchos hebreos que no hablaban el hebreo, pero Pablo dice que él sí, dice también que él es fariseo. Y no había muchos fariseos en ese tiempo, de hecho se piensa que alrededor de 3000 en el mundo existían, y Pablo había sido uno de estos. Y también él continúa diciendo que él, en cuanto a celo, fue perseguidor de la iglesia. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 9, nos habla de la conversión de Pablo. De hecho, al principio del capítulo 8, también nos dice que este hombre, dice que cuando se muere Esteban, cuando matan a Esteban en el capítulo 7, dice, y Pablo consentía en su muerte, dice él, ya cuando está entrando al capítulo 8, y dice que él va a los principales sacerdotes y a los principales líderes religiosos para que le dé carta, y dice que él asolaba a la iglesia del Señor. Y en el capítulo 9 dice que Pablo, respirando amenazas y muerte, este hombre vivía, alguien que respira amenazas y muertes, como decir, lo que él necesitaba para vivir era enfrentar a aquellos que estaban atacando su religión, los que estaban atacando el judaísmo, y dice que esta era la situación de Pablo, así hacía Pablo, y esta era su jactancia, esta era su gloria, pero la Biblia nos habla aún más de esto. La Biblia nos habla de que él fue, dice en otra porción, que él fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el líder de una de las dos escuelas más importantes del judaísmo, la escuela de Hillel, y dice el apóstol Pablo que él fue se formó a los pies de este hombre. Él era discípulo de este hombre, que la Escritura también habla de él en Hechos capítulo 5, versículo 34, y en Hechos 22, versículo 3. Y también en Gálatas capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Pablo que él aventajaba a muchos de los contemporáneos de su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Aquí tenemos el apóstol Pablo, este hombre, o mejor dicho, en aquel tiempo era Saulo de Tarso. Este hombre, el que se jactaba, el que creía que habían cualidades en él, dice, mira, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. Pero él dice, estas cosas, dice el versículo 7 y 8, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y él está utilizando un lenguaje económico. Él está hablando de ganancia y de pérdida. Él está diciendo, esto es pérdida para mí. Es como yo caí en la quiebra. Esto es quiebra. Esto no tiene... De hecho, la comparación que se habla también es como estiércol. Estas cosas eran para mí ganancia, pero yo las he estimado como pérdida. Esto es estiércol y esto no tiene valor ninguno. La justicia humana, la tendencia nuestra de alcanzar el cielo, o de agradar a Dios, o de impresionar a Dios por nuestras fuerzas, es necia, es tonta. Y el apóstol Pablo dice que la verdadera ganancia, lo que es verdaderamente valioso, es ganar a Cristo. Y esto nos llama la atención. Y pudiéramos hacernos una pregunta: ¿cuál es nuestra lucha o tendencia en cuanto a ser judaizantes hoy? ¿Cuál es nuestra lucha en cuanto a nuestra propia justicia hoy? De hecho, una característica que tenían estas personas era que añadían a la Escritura. Ellos decían, la Escritura está bien, pero no es suficiente, hay que añadir más. Y ponían otras leyes que estaban fuera de la Escritura. Y hay muchas personas que tienen esta tendencia hoy. Decir, bueno, la Biblia está bien, pero hay que ser más celoso, hay que ir más allá. Y el apóstol Pablo está diciendo que no es lo que debemos hacer. La Biblia es suficiente. Otras personas dicen, bueno, está bien Cristo es nuestro Salvador, Él murió por nosotros, pero algo más. Cristo más hacer esto, o Cristo más hacer lo otro. Y los reformadores dicen, Cristo y solamente Cristo. Cristo es suficiente, no necesitamos nada más. En Él estamos completos. Él es nuestra gloria. Y tenemos que alejarnos de esta tendencia que a veces tenemos, y en buena parte también de esto nos habla esta porción. También esta porción nos habla de la justicia de Cristo y qué es la verdadera ganancia de nuestra vida. Cuando vamos del versículo 7 al 9 nos habla de esto. De hecho, Filipenses 3:8 dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Cuando yo leo este pasaje, este versículo exactamente, me pongo a pensar en una parábola en la Escritura. Bueno, realmente son dos parábolas, la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Y yo sé que usted conoce estas parábolas, pero lo interesante es que en estas dos parábolas tienen la tendencia de mostrarnos
el valor maravilloso que tiene el reino de Dios o Cristo, y que las demás cosas deben perder valor a nuestros ojos cuando comparados con la gloria de Cristo y quién Él es para nuestra vida. De hecho, yo pudiera preguntarles en esta mañana, ¿por qué nosotros no podemos ver de día las estrellas? Y es una pregunta para que me contesten. Si ahora salimos afuera a la calle y miramos al cielo, ¿por qué no podemos ver las estrellas? ¿Las estrellas están ahí o no están ahí? ¿Pero por qué no podemos verlas? Exactamente, porque hay una luz, la luz del sol opaca todas las demás luces. Y esto debería ser así también en nuestra vida, que la luz de Cristo, que la gloria de Cristo, que la justicia de Cristo opaque todas las demás luces y todas las demás justicias también en nuestra vida. Y esto debería ser también así. Y en el versículo 9, mira cómo dice el apóstol Pablo, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, es como que Pablo está perdido aquí. Dice, y ser hallado en Él. Dice, yo no importo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Un poco antes también lo dice. Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Puedo quedarme para beneficio de la obra o puedo irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y es como de decir, Pablo dice, yo estoy aquí para lo que el Señor quiera. Yo soy de Él. Y Él dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. De hecho, algo que no me llama a mí muchísimo la atención, y no sé si ustedes lo saben, es que este hombre antes era Saulo de Tarso. ¿Se recuerda? Este hombre que tenía todas estas cualidades que hemos dicho, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Pero, ¿cómo le pone el Señor? Es como que el Señor le cambia el nombre y le pone un nombre. ¿Y cuál es el nombre? Pablo. ¿Y qué significa Pablo? Pablo significa el pequeño. El pequeño. Y esto me llama mucho la atención, porque ese hombre que se jactaba de su justicia humana, este hombre que tenía tantas cualidades humanas, Dios está diciéndole, tú vas a ser el pequeño. Y de hecho, cuando vamos a Hechos capítulo 9, nos dice que cuando Dios habla con Ananías, Ananías le dice, Señor, ¿tú sabes quién es este hombre? Este hombre, tú sabes que ha hecho daño a la iglesia y que persigue a la iglesia. Le dice, tranquilo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar la palabra del Señor a los reyes. Dice, porque es necesario que sepa cuánto ha de sufrir por mi nombre. Y de este hombre que se creía mucho, Dios hace, y cada vez que alguien le decía a Pablo, le estaba recordando, tú eres el pequeño. Y eso es algo que también deberíamos aprender nosotros. Hay un pasaje en la Escritura, está en Gálatas capítulo 2, y yo quiero hablarles acerca de lo vital que es esta enseñanza. No somos justificados por las obras de la ley, no somos justificados por la justicia humana. Esto parece tan elemental, pero esto es vital para nosotros. De hecho, en Gálatas capítulo 2, y somos tentados a esto. Voy a leérselo rápido. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 11, y Pablo reprende a Pedro en Antioquía, y miren esto. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistía cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y aquí está el asunto, dice, pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del evangelio, le dije, y bueno, él empieza a hablar con Pedro, pero hay una cuestión aquí. Él dice, cuando yo vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del evangelio, y yo me preguntaba cuando leía este pasaje, ¿cuál es la verdad del evangelio? ¿Qué es lo que qué es lo que le reprocha Pablo a Pedro porque no andaba conforme a la verdad del evangelio? Y dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Hermanos, la verdad del evangelio es que somos justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y no hay justicia humana y no hay nada en nosotros que pueda impresionar a Dios o que pueda influir para que Dios nos mire con agrado. De hecho, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, un versículo que nosotros amamos muchísimo, capítulo 2, versículo 8 en adelante, nos habla acerca de esto. Nos habla acerca de que no podemos jactarnos delante del Señor. Nos habla de que somos justificados por la gracia del Señor a través de la fe.
y no por obras para que nadie pueda jactarse en la presencia del Señor ni decir yo soy el bárbaro del cielo. No, la gloria es de Cristo. Él es el que nos salvó, Él es el que nos rescató, Él es el que nos va a llevar a la diestra de Dios. No hay justicia en el hombre, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta enseñanza. Esto es central también para nosotros. Y yo creo que nosotros no hablamos a veces lo suficiente sobre esto, pero la Biblia sí nos habla mucho acerca de esto. De hecho, hay una pregunta que a mí me sorprende muchísimo en el libro de Job, Job capítulo 9, versículo 2. Hay una pregunta que hace Job. Él dice, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo podemos justificarnos? Dice Job. Y esa respuesta, la respuesta a esa pregunta, la Escritura nos las dice, y hay otros pasajes también que hablan de esto. Dice Génesis capítulo, la justificación por la fe siempre ha sido por la obra de Cristo, siempre hemos sido justificados por la obra de Cristo. De hecho, el sacrificio en el Antiguo Testamento era un símbolo de esto, de que Dios nos ha justificado a través de la fe. Es algo que se llama la historia de la redención. Las personas en el Antiguo Testamento eran salvos por la cruz de Cristo, y las personas al lado de acá de la cruz también somos salvos por la obra de la cruz. En el Antiguo Testamento las personas tenían que pensar o mirar a aquel que habría de venir. De hecho, nosotros tenemos el protoevangelio, Génesis 3:15 nos habla acerca de esto también. Y también hay muchos otros pasajes que nos hablan acerca de que ellos miraban a la cruz y Dios pasaba por alto los pecados. Y todo este asunto del sacrificio era como un tipo de lo que había de venir, de que Cristo había de venir. Pero siempre la salvación ha sido por Cristo. En el Salmo 32, versículo 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre que Dios le perdona su pecado, que justifica su pecado. Y también en Jeremías capítulo 23, versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre, por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. El Señor es nuestra justicia, hermanos. Él es nuestra justicia. Esta misma idea repite el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 5, cuando dice que Dios justificará. Dios es el que justifica al impío. Y Tito capítulo 3, versículo 5 nos responde a la pregunta de Job. Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Ahí está nuestra gloria y ahí está nuestra esperanza. Esto es la enseñanza que debemos repetir. Esto es lo que no debemos cansarnos de repetir. De hecho, Martín Lutero, uno de los reformadores, él dice que toda la fe cristiana se sostiene en la justificación por la fe. Toda la fe cristiana se sostiene en la justificación por la fe. Y Juan Calvino, otro de los reformadores, él dijo que la justificación por la fe es la bisagra del Evangelio. Todo gira alrededor de ella. Por último, el pasaje también nos habla acerca de la meta de nuestra vida, la meta que es ser semejante a Cristo Jesús y es alcanzar la madurez espiritual. Cuando vamos del versículo 10 al 14, y lo voy a leer muy rápidamente, versículo 10 al 14 dice la Escritura, a fin de conocerle, dice, yo tengo un propósito, mi fin, el propósito es conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, o haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta de la vida cristiana, dice el apóstol Pablo, es conocer al Señor. Y aquí no está hablando solamente de un conocimiento intelectual, y tengo que aclarar, que nosotros tenemos muchas veces la idea de, yo siempre he oído muchas veces esto, no, la doctrina es mala, lo importante es el amor, o la teología es mala, lo importante es el amor. Y esto es contradictorio, porque nosotros no podemos adorar correctamente al Señor si no conocemos quién es Él.
¿Cómo lo conocemos? A través de la doctrina y de la teología. Nosotros no podemos tener un buen compañerismo cristiano, ni saber cuál es el llamado que tenemos del Señor. No podemos saber nuestras creencias básicas si no conocemos de doctrina o de teología. Así que esto no es malo. Lo malo es pensar que solamente necesitamos conocimiento intelectual. Y de hecho, la verdadera teología lleva 3 aspectos. Y es la ortodoxia, que es el conocimiento correcto, la ortopraxis, que es la práctica correcta, y la ortopatía, que es como los sentimientos correctos. Estos aspectos son imprescindibles en la verdadera teología y en la verdadera doctrina. Necesitamos vivir el Evangelio, claro que lo necesitamos, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, y conocerle. Este conocerle no solamente es conocerle en el sentido intelectual, sino que tiene mucho que ver con una palabra que se utilizaba también en el Antiguo Testamento en el hebreo, que tiene que ver con tener intimidad con alguien. Y aquí está hablando de que tenemos que tener una relación íntima con Jesucristo. Y Él nos habla acerca de esto. Nos dice, el apóstol Pablo dice que quiere conocer a Cristo, quiere conocer el poder de su resurrección, quiere tener unidad con el Señor a través de su sufrimiento. Muchas veces no queremos sufrir, pero dice la Biblia que si sufrimos con Él, vamos a reinar también con Él. Amén. Y esto tenemos que saberlo también. Y la Escritura nos habla de esto, de que debemos conocer más al Señor, pero también la meta de Pablo, a partir del versículo 12, nos habla de una carrera. Hace un tiempo atrás estuve acá y compartí acerca de este pasaje en Hebreos 12, donde nos habla también de una carrera, pero aquí también nos habla de una carrera, y es la carrera hacia la madurez espiritual. La meta del cristiano debe ser madurar espiritualmente, es ser a la estatura del varón perfecto, es parecernos más a Cristo. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El verdadero deseo de Pablo era que Cristo fuera formado en los creyentes. En conclusión, la Biblia en este pasaje nos habla del fallo de la justicia humana. No podemos impresionar a Dios a través de nuestra propia justicia. Si Pablo no podía, nosotros no podemos hacerlo. Este pasaje también nos habla del valor de la justificación por la fe. Y esto es un tesoro que debemos abrazar, saber que somos salvos por la obra de Cristo. Y también este pasaje nos habla de la meta, de la madurez cristiana. Y esto también debe ser el camino que debemos tomar y debe ser la meta de nuestra vida, que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Termino como comencé. Guardémonos de confiar en la carne, es decir, en la justicia humana. Nuestra seguridad de salvación está en la justicia de Cristo y nuestra meta es conocerle a Él y madurar en Él.